Eliminar barreras comunicativas, documentos digitales accesibles, reto para la educación superior. Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, docente y asesora Lilian Caicedo, 2017-2. Cuarto encuentro presencial, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Honduras. Estudiante Roberto Sierra Reaños. Docente en formación Ivonne Geraldine Forero Garzón. Desarrollo de algunas herramientas de accesibilidad digital en presentaciones de PowerPoint. Contextualización, experiencia personal con presentaciones en PowerPoint. Me gustaría que me contaras tu experiencia con este programa, si realmente lo utilizas, qué se te dificulta con él, ese tipo de cosas que de pronto sean valiosas para esta sesión. Bueno, yo el PowerPoint, nunca lo utilicé con lo que fue el JAWS ni el NVDA, sino el que más utilizaba era el Suntex, porque cuando estábamos trabajando en la presentación, cuando había que editarlo, que salen unas contraplecas, que ponerlo en hexagonal, después en línea recta, entonces eso ya ocupaba algo más visual, porque el JAWS y el NVDA ni no me los leía. Con del lado de PowerPoint no trabajé absolutamente nada, se podría decir, a diferencia de Word, porque en Word ya sí tenía un conocimiento ya básico, no muy extenso, pero sí lo conocía. Pero ya para el lado de PowerPoint no tengo absolutamente mucho conocimiento en cuanto a este lado. Sí, ¿y hay algunos docentes que te piden presentaciones en este tipo de programas? Sí, hay docentes, pero no es mucho. ¿Por qué? Porque generalmente siempre hay que trabajar en grupos. Si no se trabaja en grupo, individual, pero a mí no me gusta usar el PowerPoint. Motivo, razón, circunstancia, porque cuando estamos, mi sueño mío es dar clase en el colegio donde yo egresé, y ahí no existe el data, no existe la computadora, sino todo pizarras de marcador, de material didáctico como cartulinas, diseñado para que el alumno llame la atención, porque el gobierno no da todos los recursos para los centros, sino que uno como docente, entonces para mí no lo veo muy considerado. Y para trabajar en una organización para que de las personas con discapacidad no me trae mucho la atención, así para estar dando seminarios o charlas, sino más para estimular, no para hacer presentaciones. Entonces, esto en toda mi vida no me ha llamado la atención, pero sí lo que es el Word. ¿Y a qué te refieres con estimular? ¿Que utilizarías el PowerPoint para eso? No, solo, digamos, en un dado caso si fuera lectoescritura, en un dado caso, pero o para videos o para cuentos que el niño pueda percibir en el área auditiva, cuáles son los sonidos que se escucha, qué imágenes son las que él alcanza a percibir, entonces para que el niño pueda trabajarla también, pueda repetir o pueda ver su video y nuevamente crear una propia historia basándose en lo que ha visto. Pero ahí al contrario no lo usaría en absoluto. Exploración de dos presentaciones. Primera presentación. Me gustaría que exploraras dos presentaciones en PowerPoint y al finalizar me comentes qué encontraste diferente en cada una, de pronto qué similitudes tienen y pues algún otro comentario. Okay, entonces vamos a empezar con la primera presentación. Okay. Diapositiva 2, índice 2 de 8. Diapositiva 3, dificultades en el... Diapositiva 2, índice 2 de 8. Hay imagen, ¿verdad? No. Diapositiva 2, índice 2 de 8. Sí, porque no leí. Diapositiva 2, índice 2 de 8. Sí, no leí. Diapositiva 3, dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva 3 de 8. Diapositiva 4, componentes de la lengua 4 de 8. Diapositiva 5, componente pragmático 5 de 8. Diapositiva 6, componente semántico 6 de 8. Solo como nombres de títulos. Diapositiva 7, componente morfosintáctico 7 de 8. Diapositiva 6, componente semántico 6 de 8. Diapositiva 7, componente morfosintáctico 7 de 8. Diapositiva 8, componente fonético fonológico 8 de 8. No. Diapositiva 7, componente morfosintáctico 7 de 8. ¿Ese qué es? El componente morfosintáctico se refiere cuando vamos a evaluar, digamos, cómo se escriben las palabras, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes para crear una palabra?
Entonces también tenemos en cuenta... Grafemas, morfemas, lo conocemos Exacto. nosotros aquí. Diapositiva 8, componente fonético fonológico 8 de 8. Bueno, ¿qué piensas? Diapositiva 8, componente fonético fonológico 8 de 8. Ok, ahí, ¿verdad que solo es un subtema lo que sale? Perdón, nombres de título, porque no te da teoría qué es lo que dice, porque en la plantilla número 2 no leyó, en las otras sí lee, pero solo son como temas. Bueno, ahorita se revisó la primera presentación para darle una revisión nuevamente y buscar la diferencia entre esta presentación y la segunda. Entonces se le da inicio, 2, 3, 4, 5 y F5. Paso de diapositiva 1, barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. Barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva: Ivone Geraldín Forero Garzón, Luisa María Gutiérrez Sánchez, María José Villamil Hernández. Ok, ahora vamos a pasar a la otra con la tecla espaciadora. Paso de diapositiva 2, índice. Índice: dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva 4, componentes de la lengua 5, componente pragmático 6, componente semántico 7, componente morfosintáctico 8, componente fonético fonológico 9.2. Tercera. Paso de diapositiva 3, dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva. Dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva, Picture 1.3. Paso de diapositiva 4, componentes de la lengua. Componentes de la lengua, content, placeholder, matriz, componentes de la lengua 4. Paso de diapositiva 5, componente pragmático. Componente pragmático, viñeta blanca, dificultades para interpretar el mensaje que le transmite otra persona por la cantidad de sílabas usadas. Viñeta blanca, se observa una intención comunicativa dada de manera artificial. 5. Paso de diapositiva 6, componente semántico. Marcador de contenido, 2 siluetas de cara enfrentadas. La primera tiene en su interior una planta industrial, la segunda tiene una planta vegetal. En la distancia que separa las dos caras se encuentra la palabra planta. Componente semántico, viñeta blanca, vocabulario empobrecido. Viñeta blanca, presentan dificultades en las relaciones semánticas, relaciones entre palabras. 6. Ahora voy a regresar porque tengo una... Paso de diapositiva 5, componente pragmático. Componente pragmático, viñeta blanca, dificultades para interpretar el mensaje que le transmite otra persona por la cantidad de sílabas usadas. Viñeta blanca, se observa una intención comunicativa dada de manera artificial. 5. Paso de diapositiva 6, componente semántico. Marcador de contenido, 2 siluetas de cara enfrentadas. La primera tiene en su interior una planta industrial, la segunda tiene una planta vegetal. En la distancia que separa las dos caras se encuentra la palabra planta. Componente semántico, viñeta blanca, vocabulario empobrecido. Viñeta blanca, presentan dificultades en las relaciones semánticas, relaciones entre palabras. 6. Paso de diapositiva 7, componente morfosintáctico. Componente morfosintáctico, Picture 2.7. Paso de diapositiva 8, componente fonético fonológico. Componente fonético fonológico, viñeta blanca, problemas en la discriminación de los sonidos sordera leve. Viñeta blanca, presentan alteraciones en la articulación, timbre y tono de la voz. Viñeta blanca, existen en algunos casos alteraciones prosódicas. 8. Paso de diapositivas completo. Paso de diapositivas completo. Ok. En la primera, en la segunda presentación describía malas imágenes a partir de la 4, pero ya aquí, 3 o 4, si no más me recuerdo, pero ya en esta solo las 5 y las 7 puedo leer, a diferencia de la anterior que las leía completa, pero en esta presentación no leía mucho las imágenes, solo describía que había un sombreado y me dio una longitud, pero ya al contrario no. Entonces más adecuada es, mira, la segunda presentación. Se le hizo que era inicio, F5 con la tecla espaciadora para avanzar y con la tecla retroceso, le digo yo, que está arriba de la tecla Enter para regresar, para saber si había cometido error o para verificar nuevamente, pero aún así siempre daba el sombreado, mencionaba, o una longitud, pero no en grandes cantidades, a diferencia de la primera sesión, porque cuando se estuvo analizando los dos documentos, en la primera sesión, una de los trabajos en Word describía cómo si estaba sentada la persona, a cuánto estaba sentado, qué posición estaba sentado y la altura de la mesa. Y en la segunda sí dio más descripción,
igual en PowerPoint. La segunda dio más descripción de las imágenes también, pero fue poco la longitud y solo dio 2 números y el sombreado. Y en la segunda presentación de PowerPoint hacía mención de que habían 2 niños que se querían comunicar, no habían la forma de comunicarse. Mencionaba también una planta, que uno de ellos no comprendía, que estaba buscando la forma como poderle hacerle saber que era una planta, pero ya en la primera presentación de PowerPoint no entendía mucho. Segunda presentación. La segunda presentación y quiero que la explores. Okay, vamos. Diapositiva 2, índice vista diapositiva. Diapositiva 1, barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva vista diapositiva. Diapositiva 2, índice vista diapositiva. Diapositiva 3, índice de imágenes vista diapositiva. Diapositiva 4, dificultades en el uso del lenguaje. Diapositiva 3, índice de imágenes vista diapositiva. Aquí me dice que hay imagen. Diapositiva 4, dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva vista diapositiva. Diapositiva 5, componentes de la lengua vista diapositiva. Diapositiva 6, componente pragmático vista diapositiva. Diapositiva 7, componente semántico vista diapositiva. Diapositiva 8, componente morfosintáctico vista diapositiva. Diapositiva 5, componentes. Diapositiva 2, índice. Diapositiva 1. Diapositiva 2, índice vista. Diapositiva 1, barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva vista diapositiva. 2, 3, 4, 5. Paso de diapositiva. Diapositiva 1, barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. Barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. Ivone Geraldín Forero Garzón, Luisa María Gutiérrez Sánchez, María José Villamil Hernández. Ok, presentación. María José Villamil Hernández. María José Villamil Hernández. María José Villamil Hernández. Presentación. Diapositiva 2, índice vista diapositiva. 2, 3, 4, 5. Paso de diapositiva. Diapositiva 1, barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. Barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. Ivone Geraldín Forero Garzón, Luisa María Gutiérrez Sánchez, María José Villamil Hernández. Presentación 1, diapositiva 2, índice vista diapositiva. Diapositiva 3, índice de imágenes vista 2, diapositiva. 3, 4, 5. Paso de diapositiva. Diapositiva 1, barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. 3, 4. Paso de diapositiva. Diapositiva 1, barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. Barreras comunicativas en personas con discapacidad auditiva. Ivone Geraldín Forero Garzón, Luisa María Gutiérrez Sánchez, María José Villamil Hernández. Lo primero es la portada. Paso de diapositiva. Diapositiva 2, índice. Índice dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva. 4, componentes de la lengua. 5, componente pragmático. 6, componente semántico. 7, componente morfosintáctico. 8, componente fonético fonológico. 9, 2. Paso de diapositiva. Diapositiva 3, índice de imágenes. Índice de imágenes. Imagen 1, 6, imagen 2, 7, imagen 3, 8, imagen 4, 9, 3. Paso de diapositiva. Diapositiva 4, dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva. Dificultades en el uso del lenguaje en personas con discapacidad auditiva. 4, Picture, 2 niños viendo un mapa mundi. Uno de ellos usa lengua de señas para comunicarle algo al otro. Paso de diapositiva. Diapositiva 5, componentes de la lengua. Componentes de la lengua. Contemplación gráfica con un rombo al fondo y 4 cuadros con puntas redondeadas encima de ella. El primer cuadrado alude al componente pragmático, el segundo al componente semántico, el tercero al componente morfosintáctico y el cuarto al componente fonético fonológico. 5. Paso de diapositiva. Diapositiva 6, componente pragmático. Componente pragmático. Viñeta. Dificultades para interpretar el mensaje que le transmite otra persona por la cantidad de sílabas usadas. Viñeta. Se observa una intención comunicativa dada de manera artificial. Contemplación de caricatura de 2 niños. La niña usa lengua de señas para comunicarle algo al niño, pero él no le entiende. 6. Paso de diapositiva. Diapositiva 7, componente semántico. Componente semántico. Viñeta. Vocabulario empobrecido. Viñeta. Presentan dificultades en las relaciones semánticas, relaciones entre palabras. Marcador de contenido. 2 siluetas de cara enfrentadas. La primera tiene en su interior una planta industrial, la segunda tiene una planta vegetal. En la distancia que separa las 2 caras se encuentra la palabra planta. 7. Paso de diapositiva. Diapositiva 8, componente morfosintáctico. Componente morfosintáctico. Viñeta. Presenta pobreza gramatical. Viñeta. Usan frases excesivamente simples. Viñeta. Tienen dificultades en la comprensión de lo que comunican los demás. Picture. Dibujo animado donde una niña clasifica en un tablero las partes de una oración. 8. Paso de diapositiva. Diapositiva 7, componente semántico. Componente semántico. Viñeta. Vocabulario empobrecido. Viñeta. Presentan dificultades en las relaciones semánticas, relaciones entre palabras. Marcador de contenido. 2 siluetas de cara enfrentadas. La primera tiene en su interior una planta industrial, la segunda tiene una planta vegetal. En la distancia que separa las 2 caras se encuentra la palabra planta. 7. Paso de diapositiva. Diapositiva 8, componente morfosintáctico. Componente morfosintáctico. Viñeta. Presenta pobreza gramatical. Viñeta. Usan frases excesivamente simples. Viñeta. Tienen dificultades en la comprensión de lo que comunican los demás.
Picture dibujo animado donde una niña clasifica en un tablero las partes de una oración. 8. Ahí está. Vamos a ver si hay otra. Paso de diapositiva 9, componente fonético sí, fonológico. más. Componente fonético fonológico, viñeta, problemas en la discriminación de los sonidos sordera leve. Viñeta, presentan alteraciones en la articulación, timbre y tono de la voz. Viñeta, existen en algunos casos alteraciones prosódicas. 9. Picture, 2 adultos sentados y un niño de pie oralizando apoyado con el uso de sus manos. Paso de diapositivas completo. Paso de diapositivas completo. ¿Está terminado? Sí. 10. Contraste y tamaño de letra. Bueno, Roberto, teniendo en cuenta algunas reglas de accesibilidad en PowerPoint, es recomendable tener en cuenta los contrastes. Lo más, digamos, recomendado es que utilices fondo oscuro, letra clara, o al revés, que sería fondo claro, letra oscura, teniendo en cuenta también que el tamaño de letra no puede ser inferior a 24, ¿sí? Para aquello de la accesibilidad que tenga, y por ende las diapositivas no deben estar tan cargadas de información. Entonces, teniendo en cuenta esto, me gustaría que me contaras si has tenido experiencias de pronto con los contrastes en las diapositivas, si tú los has manejado, si tienes en cuenta de pronto no solo estos dos tipos de contrastes, sino si existen otros. Digamos, en el caso mío, cuando estoy con mis compañeras, a unas les molesta, a otros no, solo se les regula el brillo, dependiendo. Numeración de diapositivas. Bueno, ahora vamos a continuar con la numeración de páginas en PowerPoint. Entonces, mientras yo te voy explicando los comandos, me gustaría que tú fueras ejecutando, ¿sí? estos comandos y vayas haciendo el ejercicio práctico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer al más D. Pestaña de la cinta de opciones, pestaña expandido. Insertar pestaña seleccionado al B2. Pestaña de la cinta de opciones, pestaña. Estando pestaña ya seleccionado en la al pestaña B2. insertar, lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia abajo Insertar agrupación. y ahora a mano Diapositivas derecha agrupación. Insertar agrupación. Tablas agrupación. hasta Tabla, una encontrar tabla es una forma perfecta de encabezado organizar pie de información en página. el documento. Imágenes agrupación. Imágenes botón inserta imágenes desde su equipo o desde otro equipo al que esté conectado. Insertar agrupación. Imágenes agrupación. Captura agregue rápidamente una instantánea de cualquier ventana que esté. Ilustraciones agrupación. Formas permite insertar formas prediseñadas, como círculos, cuadrados y flechas. Iconos botón inserte un icono para comunicarse de forma visual con símbolos. Alt, B2, insertar agrupación. Ilustraciones agrupación. Smart artículo. Botón inserte un elemento gráfico Smart Art para comunicar. Insertar agrupación. Complementos agrupación. Tienda botón busque complementos en la tienda Office. Alt, B2, AS. Insertar agrupación. Vínculos agrupación. Vista general. Las vistas generales le permiten presentar su contenido de forma creativa de una forma no lineal. Vínculo botón divisor contraído crea un vínculo en el documento para el acceso rápido a páginas web y archivos. Los hipervínculos también le pueden llevar a otros. Sí. Insertar agrupación. Buscando el de encabezado y pie de página. Acción botón asigna al objeto seleccionado una acción para llevar a cabo al hacer clic en el wallpaper. Insertar agrupación. Comentarios agrupación. Comentario botón agrega una nota sobre esta parte del documento. Insertar agrupación. Insertar agrupación. Vínculos agrupación. Acción botón asigna al objeto seleccionado una acción para llevar a cabo al hacer clic en el o al pasar el mouse por encima. Insertar agrupación. Comentarios agrupación. Comentario botón agrega una nota sobre esta parte del documento. Insertar agrupación. Texto agrupación. Cuadro de texto botón dibuja un cuadro de texto. Insertar agrupación. Texto agrupación. Encabez. Ampersand pie página. Botón el contenido del encabezado y del pie de página se repite en la parte superior e inferior de cada página impresa. Encabezado y pie de página diálogo. Encabezado y pie de página diálogo incluir en diapositiva vista previa. Pestaña. Diapositiva pestaña seleccionado. Listo, ahí lo que hizo fue abrirte una ventana que dice encabezado y pie de página. La primera pestaña de esa ventana dice diapositiva. Entonces lo que vamos a hacer ahí es desplazarnos hacia abajo. Ok. ¿Sigo hacia abajo? Sí, desplaza. Entonces dale al más H. Encabezado y pie de página diálogo incluir en diapositiva vista previa. Entonces dale al más N. Incluir en diapositiva agrupación. Número de diapositiva casilla de verificación no marcado al más N. Entonces ahí lo que te dice es número de diapositiva. ¿Sí? Entonces lo que vas a hacer ahí es seleccionarlo. Vamos a dar entonces al más N. Incluir en diapositiva agrupación.
Número de diapositiva casilla de verificación marcado almacene. Y vamos a volver a dar almacene. No marcado. Ahí lo que hizo fue desmarcarte la casilla. Entonces volvemos a dar almacene para hacer la marcación. Marcado. Listo. Y vamos a darle ahora al más O. Presentación 2 PowerPoint. Diapositiva 2 índice vista diapositiva. Ahí lo que hizo PowerPoint fue agregar la numeración de esa diapositiva en la que estamos y lo aplicó a todo. En este momento estaríamos en la diapositiva número 2. Bueno, ahorita, según yo, o sea, sí es algo fácil el poner los números al pie de página. Me gustó porque, bueno, en lectora, el Starbucks, perdón, a mí me lo lee. Entonces, no sabía que realmente que no tenía los números. Entonces ya ahorita que tú, o sea, me has hecho el comentario de que para mí ellos sí me lo van leyendo, pero no sabía realmente que no estaba dado para una persona visual. Entonces ya ubicando ya los números, tanto como la persona visual pueda leer y el programa a mí me sigue leyendo. Entonces ahí sí es algo compatible para que ambas personas tanto puedan escuchar como puedan ver, y sí, fue una cosa bien interesante. Hipervínculo. Seleccionando A. Seleccionando I. Seleccionando A. Seleccionando Listo, A. hasta ahí lo Seleccionando vamos a seleccionar. Ahora vamos a hacer el comando de al más B. B grande. Sí, Ok. Esta, ¿verdad? sí. Pestaña de la cinta de opciones, pestaña expandido. Insertar pestaña seleccionado al B2. Ah, esta Pestaña de la también lo cinta de usamos opciones, igual. pestaña. Sí. Insertar pestaña Ajá. seleccionado al Ok. B2. Ahora nos vamos a desplazar hacia abajo Insertar agrupación. y vas a buscar Diapositivas, agrupación. hacia tu mano Nueva diapositiva, derecha botón divisor contraído, agrega una diapositiva a su presentación. hasta Pestaña que de la cinta de- encuentres Insertar un agrupación. link Insertar. que se llama vínculo. Nueva diapositiva, botón divisor contraído, agrega una diapositiva. Insertar agrupación. Imágenes, agrupación. Insertar agrupación. Ilustraciones, agrupación. Iconos, botón inserte único. Insertar agrupación. Insertar agrupación. Ilustraciones, agrupación. Iconos, botón inserte único. Insertar agrupación. Ilustraciones, agrupación. Insertar agrupación. Complementos, agrupación. Tienda, botón busque complemento. Insertar agrupación. Vínculos, agrupación. Ahí. Vista general, las vistas No. generales. Vínculos, barra de herramientas. Vínculo, agrupación al ¿Quién es? B2. Le Pero se vamos a va. dar enter. Vínculos, agrupación. Insertar hipervínculo, diálogo, vincular a 2 puntos. Dirección, edición. Ahí lo En que blanco. aparece en la pantalla es la ventana de insertar hipervínculo. ¿Sí? Ahí digamos que el comando que nos funciona porque queremos hacer un hipervínculo de una diapositiva que está en la presentación es hacer al más L. K-L. O seleccione un lugar de este documento. Árbol. Nivel 0, diapositiva anterior no seleccionado 4 de 6. O seleccione un lugar de este documento. Árbol Altmaster. Ahí te aparecen todas las diapositivas que tiene esa presentación. Entonces lo que tú vas a hacer es desplazarte con las flechas de desplazamiento hacia abajo hasta encontrar cuál es la que quieres que cuando se dé clic encima del nombre aparezca esa diapositiva, teniendo en cuenta pues el título que tiene en el índice, ¿sí? El título que tú acabas de seleccionar. Entonces te vas a desplazar primero. Primera diapositiva 1 de 6, nivel 0. Si es esa primera diapositiva, entonces si tú le das enter, el hipervínculo queda redireccionando a la primera diapositiva. Ok. ¿Sigo bajando entonces? Sí. O ahí. Sigue bajando para que explores. Última diapositiva 2 de 6, nivel 0. 2 de 6, nivel 0. Diapositiva siguiente 3 de 6, nivel 0. 3 de 6. ¿En cualquiera la puedo dejar? No, era lo que yo te Diapositiva explicaba. anterior 4 de 6, nivel 0. Hasta que tú encuentres el título que se asemeje con el primer tema de las diapositivas. En este caso, al hacer el hipervínculo, lo que hace PowerPoint es cambiar el color de la frase o texto seleccionado cuando uno le vaya a dar el clic, pues que lo redireccione a otra página u otra diapositiva. El inconveniente aquí es que el programa o el software que es lector no le comunica a la persona si hizo este cambio o no.
Digamos, ahorita me gustó porque, bueno, jamás había hecho algo así, un hipervínculo, porque solo le había escuchado a la persona con quien me ayuda. Y bueno, ahorita como sale un poco más sobresaltado, creo yo, así en el WhatsApp, cuando yo desactivo el lector o el talkback, me parece una distinta forma cuando es una dirección de sitio web, de un video, de un libro, de una presentación o de otras cosas que estoy buscando. Orden de lectura. En este momento estamos intentando hacer la comprobación de orden de lectura. El problema con el lector y también con el programa en este momento es que el hacer los comandos para ingresar a la pestaña inicio y desplazarse en ella no se logra llegar hasta organizar. Entonces, Roberto, me gustaría que hicieras los comandos para mostrarlos. Okay. El primero es al más i. Lee. Tecla de acceso de Office. Alt. I. Lee, pero cuando él quiere. Y trata de desplazarte en la pestaña con las flechas de desplazamiento. Hacia la derecha no trabaja, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo lo menciono. Conclusiones. Bueno, hoy me gustó que aprendí a ubicar los números. Según yo, solo, bueno, tanto como el programa me leía, que ya estaba el número para que una persona visual lo pudiera ver, pero ya escuché que es todo lo contrario, de que el programa solo me lee a mí, en qué área de diapositiva estoy. Sin embargo, la persona que tiene visión no lo alcanza a percibir, y ahora sí. Entonces eso sí me gustó. También me gustó cuando estaba leyendo el documento las imágenes que las iba leyendo al momento que iba trabajando. Entonces eso sí me gustó porque en una presentación que estábamos teniendo en el aula abierta, se lo conoce en mi departamento, estaban dando un seminario, yo escuchaba a la persona cómo trabajaba y yo tenía curiosidad y hasta ahorita la pude descubrir y eso sí me gustó bastante porque siempre es bueno aprender un poco de todo y me gustó bastante.